seguir haciendo en el resto de los departamentos. Creo que quedan 2 para ajustar la última parte de la campaña electoral que intenta el Frente Amplio ganar una cantidad de intendencias importantes y municipios. Esto implica encontrarnos, conversar, intercambiar y mirar cuáles son los mejores mecanismos para llegar a la sociedad y que la sociedad ratifique que lo que votó en octubre y noviembre lo puede hacer para mayo y el Frente Amplio así conquistar gobiernos departamentales. Esto tiene algunas ventajas, el Frente Amplio tiene el gobierno nacional, sería de mucha utilidad para quienes viven en Soriano o en cualquier otro departamento que gane un gobierno del Frente Amplio, porque ahí habría una sintonía más fina. Esto no puede, desde ningún punto de vista, verse como que el Frente Amplio trataría distinto a un intendente o a un alcalde del Partido Nacional o a un consejo municipal, sino por el contrario, porque cuando hay sintonías entre gobierno nacional y gobierno departamental, las transformaciones pueden ser mayores y mejorar la calidad de vida de los uruguayos es de última el principal objetivo de un gobierno departamental del Frente Amplio. Bien, ¿cuáles son las expectativas para Soriano específicamente? Bueno, que hemos mejorado, no hay duda. Que el Frente Amplio está en condiciones de disputar la elección, no hay dudas. De que hay mucha gente que entiende que Guillermo Besossi no debería presentarse a esta elección, no hay dudas, no hay ninguna encuesta que no dé este dato como dato real. Luego tenemos que demostrar que en las urnas podemos tener más votos que el Partido Nacional. Que la Fiscalía haya de alguna manera cuestionado el accionar administrativo de la gestión de Besossi, no solo a Besossi, sino a Besossi y varios directores, y que haya un documento de más de 100 páginas que hablan de distintas acciones que la Fiscalía las consideró delictivas y la jueza hizo lugar a que comenzara el juicio, hablan de un tema delicado para el departamento y para la administración. No habla de la persona de Besossi, no habla de esa persona a que todos sentimos respeto, sino a la forma de gestionar clientelar que los lleva a cometer este tipo de errores. Y luego todos nos hemos enterado que esa cuestión que se decía que la Fiscalía le había colocado una medida preventiva demasiado severa, con tobillera, por 6 meses, fue aceptada por el abogado defensor de Besossi, con lo cual fue aceptada por Besossi. Quiere decir que un acuerdo entre la Fiscalía, la jueza y Besossi, luego se le dijo a la sociedad que había sido una cuestión impuesta cuando no lo fue, y todos hemos podido escuchar el audio. Con estos elementos, el Frente Amplio tiene herramientas para ganar y tiene hombres y mujeres, los que están al lado mío, candidatos a la intendencia de Soriano, para lograr cambiar la forma de gestionar, para lograr que efectivamente la intendencia funcione en base a los talentos que puedan tener quienes viven en el departamento, que se terminen los ingresos a dedo, que se terminen las gauchadas que terminan siendo vidriosas, que se termine una gestión que finalmente hace mucho tiempo que está agotada, de acuerdo a lo que nos dicen los ciudadanos de Soriano. Ahora tenemos que demostrar el 11 de mayo si efectivamente nos da la fuerza, si efectivamente estas cuestiones que la gente tiene en consideración finalmente las puede lograr. Esto no es hablar mal de Besossi, yo tengo una buena opinión de Besossi, pero creo que hay una cantidad de intendencias del interior del país que han entrado en esta lógica de gobernar, que termina siendo la de favor, y ese favor trae otro favor, y ese favor trae otro favor, y puede terminar en problemas como los que hoy está enfrentando Besossi, que seguramente no pretendió violar la ley, pero que finalmente la fiscal entiende que en 7 delitos distintos violentó la norma legal. Bueno, ahora habrá un juicio y nosotros los Frente Amplistas partimos de la base de que la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay demasiado elemento en el escrito fiscal para considerar que hay prácticas, por lo menos, que son inadecuadas para gobernar un departamento tan importante como este. Usted decía recién que no hay ninguna encuesta que demuestre que eso justamente de que Besossi no tendría que presentarse, pero sin embargo en el departamento Besossi parecería tener un respaldo importante de su gente. ¿Usted qué valoración hace? No hay duda, no hay duda. La gente por un lado piensa que no debería presentarse, yo creo que tiene razón, la gente incluyendo los que lo votan. Es un porcentaje muy alto de los ciudadanos, esto es mediciones que hizo el Frente Amplio.
sea, son mediciones técnicas, pero no propias del Frente Amplio, sino de encuestadoras que trabajan para el Frente Amplio, como cualquier encuestadora del país, que dan cuenta que la mayor parte de los sorianenses creen que no debería presentarse. Y al mismo tiempo hay una buena parte de esa gente que de presentarse lo votaría. O sea, hay sentimientos encontrados en la gente. Y eso cualquiera de nosotros lo entiende. Una persona razonablemente dice, si la persona tiene toda esta serie de acusaciones, no debería ser candidato. Y él tiene una simpatía dentro de la sociedad, que hay una parte de las mismas que lo vota. Pero también tenemos que saber que la distancia que hay hoy es una distancia de campaña electoral. Digamos, de eso lo saben ellos y lo sabemos nosotros. Y la otra que tiene que saber hoy, que por primera vez en 40 años la elección no está definida un mes antes de que se ejecute. Con lo cual, digamos, el Frente Amplio tiene condiciones inmejorables para competir. Eso no quiere decir que estamos seguros que vamos a ganar. Lo que estamos seguros es que vamos a mejorar nuestra votación con respecto al año 2020 y estamos seguros que vamos a mejorar nuestra cantidad de dimes. Si eso llega a ser una victoria, vamos a gobernar el departamento con cristalinidad y vamos a gobernar como gobierno el Frente Amplio, sin sacar a ningún trabajador, lo haya contratado la intendencia que lo haya contratado. Nosotros no miramos a los trabajadores por quién los contrató, sino si cumplen o no cumplen su tarea. Así lo hemos hecho en todo el Estado, sin excepciones. De hecho, en los cargos de principal responsabilidad en 2005, cuando llegamos al gobierno, mantuvimos a Seinestat en la tarea de la DGI, y ahora mismo en el gobierno se han mantenido cargos técnicos que provienen del Partido Colorado, del Partido Nacional. Se le propuso a alguien del Partido Independiente que finalmente declinó, pero hay esa lógica de mirar a los trabajadores por cómo cumplen su tarea y no por si nos votan o no nos votan. El caso de Sosi volvió a poner en tema de discusión el papel de Fiscalía y el tema del fiscal de corte, fundamentalmente, que es un tema pendiente del gobierno anterior. Finalmente, este gobierno podrá lograr los acuerdos necesarios para definir el tema del fiscal de corte y llevar tranquilidad a los futuros procesos. Eso es lo que debería pasar. A mí, la justicia uruguaya me da garantía. A mí, yo veo que se filtra el Ejecutivo del Frente Amplio, el Directorio del Partido Nacional, una reunión de un club de fútbol, y lo único que parece que le preocupa a una parte de la sociedad es si se filtra algo de Fiscalía, sin saber si es de Fiscalía, de los abogados defensores, de la policía, sin saber, acusan a Fiscalía. Punto 2. Uno tiene cómo defenderse cuando va a una Fiscalía. Va con un abogado, las personas se presentan con un abogado. Mesosi tiene un equipo de abogados. Por lo que hoy leí en el diario, el Partido Nacional estaría apoyando que permaneciera en el cargo el actual subrogante, que es subrogante del subrogante. Bueno, esto no parecería ir en dirección con darle mayor peso a la Fiscalía, sino por el contrario, con debilitarlo. Yo creo que deberíamos llegar a un acuerdo de cuál es el fiscal titular y debería haber voluntad de todos los partidos políticos que integran el Parlamento y lograr esos 2 tercios que se precisan. Ojalá haya prudencia y madurez para que esto suceda. Ojalá. Nosotros en todas las oportunidades, en el periodo pasado, que nos planteó el directorio del Partido Nacional, tratar el tema de un nuevo fiscal, siempre dijimos que sí. Y luego nunca se trajo un nombre que tuviera consenso mínimo. Nunca se trabajó sobre un nombre que podría ser de la misma fiscalía o que puede ser de fuera de la fiscalía. Entonces, de hecho, lo que tenemos que tener es voluntad política para resolver el tema. Y la voluntad se trabaja, es decir, se construye un acuerdo. Esto que ha pasado con Mesosi, sumado a lo que ha pasado recientemente con la ministra de Vivienda, pone en asociación el tema de los ciudadanos que se presentan justamente ante un posible cargo público y no tienen resueltos de repente cuestiones que se le exige al ciudadano común. ¿Qué valoración hace? No, son casos totalmente diferentes. Un caso, hay una fiscal que entiende que hay 7 delitos distintos de corrupción en Mesosi, que hay otros varios delitos de corrupción en varios directores de la Intendencia y que está en medio de un juicio o que va a empezar un juicio próximamente que probablemente lleve un tiempo. El caso de Cairo es una deuda, como si usted debiera contribución inmobiliaria e impuestos. Usted es un deudor, un moroso. Uno puede decir, Cecilia Cairo es una morosa, pero no puede decir,
que ni evadió impuestos ni cometió delitos. Luego, si esa morosidad la convalida o no para el cargo, es una discusión pública abierta. Yo ya he dado mi opinión, que cuando alguien debe, lo que tiene que hacer es pagar, sea una ministra o mi vecina al lado. Y que en general la gente cuando puede regulariza. Y también he dicho que regularizar en Uruguay es una tarea cara y compleja, que no la puede hacer gente que tenga pocos recursos. Y que yo no veo ningún hecho que le dé un privilegio a quien hoy es ministra de Vivienda. Vive en un grupo de casas dentro de un terreno en medio de paja blanca. Nadie podrá decir que eso es un privilegio. En todo caso, la gente elige dónde vivir y ella eligió vivir en ese barrio y ha contado su peripecia vital, como todos tenemos una. Pero seguramente todos los que estamos acá, alguna vez tuvimos una deuda y alguna vez la pudimos saldar. Luego, si se mantiene o no en el cargo, no puede ser una decisión del Frente Amplio, sino que tiene que ser una decisión del presidente de la República o de la propia ministra. En principio yo creo que ahí lo que hay es morosidad. Como he consultado a varios juristas y a varios tributaristas y me dicen que no hay ni evasión y mucho menos delito, puedo decir esto con tranquilidad, de que no estamos ante una persona que haya cometido delitos. Estamos ante una persona que tiene una deuda. La deuda, ¿cuál es el valor de la deuda? Lo va a saber la ministra, ni bien termine turismo y le den la información en tiempos adecuados y ella pueda regularizar sus planos y pagar lo que tiene que pagar. Finalmente, así se arreglan las moras. Hay una opinión pública frente amplista que está muy desconforme con esta situación y muy crítica, entendiendo de que el presidente tendría que haberle pedido la renuncia o ella haber renunciado al cargo. De las dos posiciones. Y eso convive en el Frente Amplio siempre, porque es la unidad en la diversidad. Y naturalmente que las dos posiciones tienen argumentos más que válidos, pero quien define es el presidente. Quien nombró es el presidente. ¿Y el Frente Amplio? Es el presidente. ¿Y usted en esa situación qué haría? ¿Qué tratamiento le va a dar el lunes? Yo ya he dicho que entiendo que la renuncia es una sanción demasiado dura por una deuda. O sea, parto de la base que pondría el cargo a disposición del presidente, pero también si fuera presidente no tomaría esa decisión. Es decir, la gente tiene una vida previa, tiene sus peripecias, como ustedes la tienen, y las peripecias las tienen que resolver. Las personas que están en mejor situación no son las que tienen papeles sin regularizar, son las que tienen todo regularizado. Lo mejor para Cecilia no es no tener regularizado, lo mejor para Cecilia hubiera sido tener todo regularizado, para vender su propiedad, para alquilar sus propiedades, para generar cualquier negocio. O sea, eso es una deuda que siempre te la van a cobrar. Cuando vas a vender tu propiedad, siempre la vas a pagar. Estuvo un tiempo largo sin hacerlo y ahora decidió hacerlo. Visto esta situación, decidió hacerlo. ¿Qué es lo que debe pasar con buena parte de los uruguayos que han construido la vivienda de a poquito? Que han comprado un terreno y han ido agregando ladrillos y que después se ha instalado algún familiar. En fin, es un problema que hay que ayudar a resolverlo con mecanismos más fáciles. No quiere decir esto no pagar, quiere decir regularizar no puede ser un problema que estrese a una familia durante meses y meses, que es lo que me cuentan que sucede, ¿no? O que tengas que pagar, por supuesto, un arquitecto y un gestor, y finalmente termina pasando que la buena parte de la gente que quiere regularizar no puede. No es solo el caso de la ministra. Hay miles de personas que están decenas de miles de personas que están en la misma circunstancia, que lo mejor que les puede pasar es regularizar. Entonces, tal vez haya que pensar un rato sobre qué hacer. Y en esto no hay una doble vara en esta valoración, porque genera suspicacia en cualquier persona decir, bueno, pero si esta situación hubiera sido vivida por un personaje del Partido Nacional, capaz que la actitud del Frente Amplio era más dura que esta. Ya se vivió, Valeria Ripoll se le denunció que era deudora del Banco Central con un grado importante de deuda y ella justificó en que era una persona común, una militante común, una trabajadora común que como cualquier trabajador puede tener deuda. ¿Alguien en el Frente Amplio le dijo que no podía ser candidata a vicepresidenta? No. En todo caso, una denuncia de prensa como esta y nadie en el Frente Amplio le pidió
que no participara en la elección, por el contrario lo pudo hacer. Entonces no veo dónde hay una doble vara. No hay ninguna denuncia judicial, porque obviamente sería absurdo hacer una denuncia judicial, y no hay evasión fiscal, por lo que bien han explicado varias tributaristas, entre ellos Gustavo Viñales. Entonces son incomparables los temas que usted me dice. Y no hay una doble vara, porque podría ser una doble vara si en el caso de Ripoll hubiéramos dicho no puede ser candidata. Incluso no hemos dicho en el caso de Sossi no puede ser candidato. No han escuchado a nosotros que no puede ser candidato. Hasta que no haya un fallo judicial puede ser candidato. Si hubiera un fallo judicial contrario, la justicia le debería comunicar esto a la Corte Electoral, cosa que no ha sucedido. Con lo cual, digamos, no veo la doble vara cuál sería. Lo que no quiere decir que haya más de una opinión. Por supuesto que hay más de una opinión, como en la mayoría de los temas en el Frente Amplio. Y lo que yo estoy dando es una opinión personal, la primera, y que admite todas estas dobles posiciones. Pero lo que no hay duda es quién tiene que tomar la decisión.